Maldita abuela. Historia compartida por Nancy Hongitud. Vivo en Monterrey, Nuevo León, pero mis padres son originarios de la Huasteca Potosina, de un lugar donde se da mucho la brujería, los chamanes y la magia negra. Cuando ellos se casaron, la familia de mi padre, en especial mi abuela, jamás quiso a mi madre. Por muchos años mis padres tuvieron problemas. Mi padre golpeaba a mi mamá y no podía tener hijos. Tampoco le rendía el dinero y sufrió mucho durante ese lapso. Con el paso del tiempo, mi madre tuvo a mi hermana, pero por ciertas cuestiones cayó enferma. De hecho, estuvo casi a punto de morir. Al mismo tiempo, mi abuelo paterno enfermó. Por esta razón íbamos constantemente a visitar a los abuelos a San Luis Potosí. Cuando mi abuela materna se enteró del estado de mi hermana, nos llevó con un chamán. Al momento de barrer a mi padre, el chamán comentó que tanto él como mi madre traían una brujería encima. Y aunque mi padre nunca creyó en esto, mi madre y mi abuela materna sí lo hicieron. Mi mamá se regresó a Monterrey con esta inquietud por dentro. Visitó muchos lugares donde leían las cartas y todo coincidía en que una mujer había hecho el mal. Por muchos años mi madre siguió con esta obsesión hasta cuando cumplí 15 años. En este punto mis papás se separaron. Ella seguía obsesionada de alguna manera con la situación. Todo cambió un año después. Cierto día yo estaba en el mercado paseando con mi hermana. Entre el bullicio de la gente encontramos un brujo que mostraba sus limpias. Me llamó la atención, así que me acerqué y al final me dijo: leeré la mano a quien guste y le daré una respuesta a una sola pregunta. Cuando fue mi turno le pregunté por qué mi familia siempre había problemas. Vio mi mano y abrió los ojos como sorprendido. Me dijo que ocupaba hablar con mis padres y me dio su número telefónico. Yo le comenté a mi madre y ella me dijo que hablara con mi padre, pero él sinceramente me había prohibido hablar sobre estos temas. Cuando me acerqué a hablar con él lo hice con miedo de contarle, pero sorprendentemente aceptó y me dijo que habláramos con el brujo. Cuando fueron los brujos a mi casa, barrieron a mi padre con huevo que teníamos. Cuando rompieron el cascarón en un vaso con agua, adentro salió tierra con cabellos. Además había un grumo horrible y ninguna yema. El brujo procedió con la limpia, pero advirtió: tu hija la mayor está en todo este trabajo de magia negra. Estuvieron yendo a la casa un día y el señor le dijo a mi padre: tú no crees, pero tú mismo te vas a dar cuenta. Luego le dio la indicación de ir por pico y pala. Al llevarlo le dijo que caminara hacia el norte y fueron contando los pasos. Finalmente le exclamó que hasta ahí parara. Mi papá comenzó a cavar e hizo un hoyo como de 1 metro más o menos. El señor le dijo que no tocara nada y que con la pala juntara una bola de tierra y la pusiera en una charola. En ese momento el señor me pidió salir de la casa. Yo me quedé viendo todo por un hueco de la pared que había. Ahí vi cómo el señor le echó agua a la bola de tierra. De esta manera apareció un muñeco de trapo. Era como un muñeco vudú negro con alfileres oxidados en la cabeza. También los tenía en los brazos, manos y la entrepierna. Aquí está la brujería que hicieron, dijo el señor y comenzó a regar agua bendita sobre él. El muñeco empezó a retorcerse y luego desprendió un olor a azufre. Finalmente encendió en llamas al punto de reventarse. El señor lo abrió con mucho cuidado y dentro de este había listones, una carta y una fotografía. La carta decía que mi padre jamás sería feliz al lado de mi madre. Estaban escritos nuestros nombres, excepto el de mi hermana, quien es menor 10 años que yo. Era una brujería para todos, y si no hacíamos algo nos iba a afectar más y más. El señor se llevó el mono a Catemaco y prometió volver y sanarnos, pero jamás volvió. Así pasaron los años y jamás volvimos a saber de ellos. Continuaban las rachas, pero de pronto cuando tenía 20 años, empecé con terribles dolores de cabeza. No se me quitaba con medicinas, no dormía, pues sentía que siempre algo me estaba persiguiendo. Preocupada le dije a mi madre que iría a revisarme con un doctor. Durante ese tiempo visitamos a la abuela paterna. Cuando supo lo que me pasaba y lo asustada que estaba porque me había salido una protuberancia,
Mi abuela inmediatamente me llevó con un señor que me barrería. Este segundo señor me dijo que yo sí estaba en mal estado. Comenzó a barrerme con ramos de plantas, huevo, limón y pedralumbre. Me decía que rezara y no sé por qué razón comencé a sentirme enojada y adolorida. Estaba al punto de querer aventar al señor, pero poco a poco entré en razón y comenzó a calmarme. Cuando terminó me rodeó en un círculo de alcohol y lo encendió. Me pidió que sacudiera mis pies, pero sentí como si mis pies tuvieran cemento. Les juro que por más que trataba no podía moverlos. Después de varios intentos, el señor me habló con otra voz diferente. Sal de ahí. Pude salir y mi vista se nubló y no escuchaba nada y me terminé desmayando. El curandero me estuvo barriendo durante 3 días y les juro que me sentí mucho mejor. Para esto el señor nos comentó que mi abuela paterna era quien nos había hecho el mal, que él se daba cuenta de todos los males que había hecho, y que incluso no éramos las únicas, que tiempo atrás nos había dado algo de comer. Nosotros no quisimos saber más y ni siquiera vengarnos ni nada por el estilo. Continuamos con nuestra vida, pero después de 6 años mi madre y yo caímos en un hospital. Yo no sé si sea coincidencia, pero una semana antes mi maldita abuela nos había visitado. Lo hizo con su acostumbrado mal carácter. Mi madre y yo nos encontrábamos riendo. Pienso que nos vio con coraje y odio porque una semana después caímos enfermas. A mi mamá la tuvieron que operar de urgencia porque tenía una falla en el riñón. Durante ese tiempo visitamos al señor que me curaba y me comentó que tanto mi mamá como yo corríamos peligro. Nos habían hecho otra brujería, pero esta vez en una etapa final. El señor me encargó 7 veladoras y entre ellas otras de 21 mechas. Me barrió y también me dijo: si tu abuela cae enferma y fallece, confirmaremos lo que hemos intuido todos estos años. En esos días me volvieron a internar de urgencia. Tenía un problema renal, así que le marqué al señor que me iba a internar. Me dijo que me pondrían sus oraciones y en velación. Fue un 2 de febrero cuando mi abuela cayó en el hospital el mismo día. Yo duré 2 días en el hospital y finalmente, antes de que me dieran de alta, justamente en la madrugada, recibí la noticia de que mi abuela había muerto. No sé si fue coincidencia, pero todo el horror terminó con esto. El saludo. Lo que estoy por contar es algo que sigue sucediendo actualmente. Tengo 30 años y soy de la Ciudad de México. Todo empezó cuando cursaba el primero de secundaria a los 11 años. Tenía un compañero que se sentaba justamente al lado de mí. Arturo era su nombre y me desagradaba bastante. No sabía el por qué, pero me pareció una persona repulsiva. Un día el maestro iba a hacer un intercambio de regalos y me llamó y me dio el número 44. Se me acercó una compañera y me preguntó quién me había tocado. Disgustada le contesté que el 44, pero que me caía mal y andaba viendo si me lo cambiaban. Arturo escuchó lo que dije. Era su nombre y bueno, ahí comenzó mi calvario. Por esos días, en un evento de la secundaria, mi grupo le tocó una tabla gimnástica. Créame que nunca olvidaré ese momento. Estaba angustiada, sola en el patio buscando a mi madre entre la gente. En mi desesperación y confusión apareció una señora de estatura baja. Era morena, con una trenza y una blusa blanca. Traía una falda color mostaza y un chaleco azul. Ella iba con Arturo y me miró y le dijo: es ella, mamá. Ella es Natalie. De inmediato sentí que la mirada de la señora tenía malicia en los ojos. Sentí algo difícil de describir y después de estrechar mi mano se perdió entre la gente. No sé, pero ese saludo tenía algo malo, como si fuera malintencionado. Y justo esa noche tuve una pesadilla con él. Lo tenía abrazado por la espalda, paseando los dos por el patio de la escuela muy felices. Terminé despertándome temprano como siempre porque yo iba al turno de la tarde. Me levanté para alistarme e ir a la escuela. Cuando llegué lo vi y sentí el desagrado al recordar la pesadilla que había tenido.
En el patio estaba Alfredo, otro excompañero de la escuela, pero del turno matutino. Diana y Daria me habían acompañado a despedirme de él. Mientras tanto, Arturo me estaba mirando de lejos. Aproveché para hacerlo enfadar con Alfredo. Era mi forma de desquitarme y Alfredo cooperaría sin querer. Ese día me tocaría taller de contabilidad y a él de electricidad. Estando en mi taller me sentía ansiosa. Estaba inquieta e intranquila y me sentía horrible. Esa sensación me acompañó a la casa y persistió por varios días. Las cosas empeoraron el día que nos tomaron la foto grupal. El día que recibimos la foto me vi en ella en una orilla de la foto. Estaba retirada de los demás, pero yo no recordaba haber estado en ese sitio. Esa misma noche escuchaba que me estaban llamando por mi nombre. Al cerrar los ojos pude mirar a un grupo de personas de negro alumbrados por velas. Todos estaban enfrente de mí en un semicírculo. Recorrí con mi vista y noté un frasco transparente como el café. En su interior estaba la parte de la foto grupal donde me encontraba yo. La siguiente tarde en la escuela, al estar junto a Arturo, me generó una sensación de rechazo. Algo me perturbaba enormemente y empecé a escuchar por dentro de mí que me decían que no fuera grosera con él, que mejor me portara amable. Mientras tanto, mis amigas Daria y Diana seguían hablando con Arturo, aunque no sabía por qué o para qué, aunque tampoco les pregunté. Uno de esos días no tuvimos taller y nos mandaron a la biblioteca. Ahí ellas dos me decían que me gustaba Arturo. Yo decía que no con malestar. Pero en eso Daria tomó mi mano y me clavó el filo de unas tijeras. Me hizo una cortada y me dijo, aguanta el dolor. Si lo haces, tu relación con Arturo se va a lograr. Mientras lo decía, clavaba las tijeras un poco más en mi muñeca. Diana sujetaba mi brazo por lo que no podía liberarme. Desde ahí, sin razón aparente, las dos comenzaron una campaña para que aceptara que me gustara Arturo. De angustia, estrés y ansiedad tomaron más y más fuerza. Otro día, estando en el taller, sentí que mi corazón estaba latiendo rápidamente. Tenía ganas de salir corriendo sin rumbo. Se los dije y ellas se lo dijeron a la maestra de contabilidad. Para completar todo, mi mesa se cayó al suelo y el salón entero se burló. Decían que iba a explotar el salón como explotó la mesa. Ellas me decían que le diera celos a Arturo con Alfredo. Debía escribir mi horario de clases y ponerle perfume haciéndose pasar por una carta de amor. No les voy a negar que mi desagrado por él me hacía hacerlo. Solamente quería verlo rabiar. Al siguiente día de esto me dio fiebre y escalofríos en la escuela. Diana y Daria me alentaban a irle a pedir la chamarra a Arturo. Yo les dije que no, pero a jalones me llevaron con él. Para mí fue un alivio que me dijera que no. Luego fui con un buen amigo que me la prestó sin decir nada. Las siguientes noches no podía dormir. Entre las pesadillas y las voces me daban ganas de salir corriendo. Me encontraba tensa, no descansaba y escuchaba la voz de Arturo. Pero también escuchaba otras voces que estaban hablando con él. Lo más siniestro de todo fue que empecé a sentir sus sentimientos. Él como que fingía estar triste y llorando. Yo por momentos cedía y trataba de comunicarme con él. No sabía si me estaba escuchando, pero trataba de calmarlo de alguna manera. Mi salud estomacal también empezó a decaer. Me dio gastritis, el doctor me decía que no fuera tan nerviosa. Que tomara un poco de té de naranjo para calmarme, pero obviamente no era suficiente. Las emociones me abrumaban de día y de noche y me causaba un desgaste emocional. Era tan fuerte que sentía que mi cabeza reventaría entre esas velas y las personas que veía. Así estaba en agonía constante. Pero un día en el taller, Diana y Daria comenzaron con verdadero reto. Me forzaron a decir reto y me mandaron a besar en la boca a Arturo. Llegando al salón, Diana y Daria lo vieron solo en este. Me dijeron que fuera y me llevaron a empujones. Yo me resistía, pero además de estas dos escuchaba las voces dentro de mí. Me decían que lo hiciera. Eran las mismas voces que había escuchado siempre. Fui y le dije a Arturo lo que quería hacer y él con una sonrisa maliciosa me dijo, no sé,
Como tú quieras. Yo no quería ni podía y me fui de ahí sin hacer nada. Pero las brujerías o lo que fuera que me hicieron terminaron por convencerme de hacerme daño con las tijeras. Todo por el supuesto amor que le tenía. Un día solo perdí el control de mí misma. Terminé rascándome profundamente. Esto me dejó una marca para toda la vida. De hecho, cada vez que veo la cicatriz solamente recuerdo mi mano cuando tendía aquel saludo a la madre de Arturo. El papá de los brujos. Soy de un pueblo de Michoacán. Mi tío Gonzalo tenía un tipo cantina en un pueblecito vecino llamado Paracho. Un día hace como 40 años llegó un señor a la cantina. Se terminó siendo muy amigo de mi tío. De la nada un día cambió el tono y dijo: Oiga, don Gonzalo, allá atrás en la parcela abajo del pino hay dinero enterrado. Mi tío pensó que era por lo borracho y no le creyó. Pero le ganó la curiosidad y le dijo que no creía, pero fueron a ver. Él y mis demás tíos lo acompañaron y empezaron a hacer el pozo. Como a 2 metros encontraron unas barras de oro y el señor les dijo: Paren hasta ahí, dentro de 15 días necesito que me den 10,000, porque no saben cuánto oro haya enterrado ahí. Entonces dentro de 15 días los voy a volver a ver. El señor se marchó y mis tíos se emocionaron, pero con cierta incredulidad. Partieron un pedazo pequeño del oro y lo llevaron a un joyero, quien después de verlo exclamó: Oigan, ¿dónde consiguieron este oro? Es un oro bastante puro. Les dio un poco más de 1,000 pesos y regresaron por el resto de oro y juntaron el dinero. Se llegaron los 15 días y regresó el señor y les pidió el dinero. Se lo entregaron muy felices y sonrientes. El señor juntó los billetes en una cajita de cartón y empezó a quemar el dinero. Impresionados le gritaron al hombre que no hiciera eso y lo insultaron, pero el hombre les dijo entonces: porque no creyeron en mí, nunca volverán a ver el oro, y el que se atreva a tocarme se va a morir. Hecho esto, escupió y se marchó. A los 3 días los hermanos se quedaron con esa espinita de seguir escarbando. Al pozo se metió mi tío Gonzalo y empezó a escarbar, pero trágicamente cayó inconsciente. Mi tío Jorge, quien era médico, lo sacó y dijo que estaba muerto. Ya no presentaba signos vitales. Todo era desolación y todos lloraban la inexplicable tragedia. Cuenta mi tío que cuando cayó desmayado vio al señor y le dijo: ¿Qué pasó, mi amigo Gonzalo? No que no. ¿Por qué no creyeron en mí? Mi tío dice que les pidió disculpas y dijo: de mi parte hasta ahí lo dejamos. A lo que el señor le contestó: anda, Gonzalo, diles a tus hermanos que ya no busquen más porque ya sabes dónde terminará todo. En ese momento fue que despertó y le dijo a mis otros 3 tíos lo que había experimentado. Obviamente todos estaban felices de verlo vivo y comprendieron que no era un juego. Evitaron todo tipo de problemas y dejaron eso por la paz. Una semana después fueron con el mismo joyero al que le habían vendido la pieza de oro. Trataron de venderle otro pedazo de la barra que todavía quedaba, pero el joyero les dijo que eso no era oro. Ellos les decían que claro que sí, que hasta era la misma barra del pedazo anterior, que ahí estaba el pedazo del bocado que le faltaba incluso. Pero el joyero terco les dijo que eso no era oro, y que no les iba a comprar nada más. Obviamente se fueron decepcionados y desconcertados por el asunto. Entre pláticas se les ocurrió la idea de ir a visitar a una bruja. Le llevaron las varas de oro y le explicaron todo lo que había sucedido, a lo que la supuesta bruja los miró muy seriamente y dijo: va a ver este canijo, vas a ver que aquí está su madre. Vengan dentro de 2 días, les dijo la señora dejándolos sumamente confundidos. Mis tíos regresaron y cuando llegaron vieron a la bruja casi moribunda. Se le acercaron a ella y comenzó a balbucear más o menos lo siguiente: si yo era la madre de ese hombre, al mismo tiempo él es mi padre. No saben con quién se metieron. Se metieron con el papá de todos los brujos.
Solo me dejó viva para que les dijera que no lo buscaran más, porque si no iban a ver las consecuencias. Hecho esto, la mujer falleció enfrente de ellos. Nunca volvieron a decir nada al respecto, pero aparentemente el hijo de don Gonzalo lo vio tiempo después, pero en el Estado de México. En ese tiempo tenía 15 años. Él no sabía absolutamente nada de la anécdota, pero se le acercó este señor para preguntar por mi tío y sus hermanos, y qué era lo que había pasado con el dinero. Extrañado porque no lo conocía, mi primo se los describió. Y sí, era exactamente aquel brujo que se les había aparecido en la cantina. Amarrando a mamá. Todo empezó el año pasado. Conocí a un muchacho de una familia con la cual la mía nunca se ha llevado bien. Pero eso no fue impedimento para que nos hiciéramos novios. Todo era muy lindo. Él es un hombre trabajador y humilde. Actualmente tengo 20 años y él 21. Y hace unos años nos comprometimos. Me pidió matrimonio el 14 de febrero de una forma muy bonita. Y obviamente sin pensarlo dos veces le dije que sí. Al poco tiempo quedé embarazada y era un momento en el cual nuestro amor era muy fuerte. Me invitó a vivir a su casa, pero la mamá de él nunca quiso que estuviéramos juntos. Y la muy desgraciada recurrió a la brujería. Desde las primeras noches cuando llegué a esa casa sentía que me estaban empujando el estómago cuando dormía. Era horrible sentir que me estaban viendo y por más que intentaba no podía ver nada. Estuve así como unas 2 semanas hasta que le dije a mi mamá. Ella me dio un amuleto para que lo pusiera debajo de mi almohada y las cosas se calmaron por varios días. Cuando empecé a sentirlo de nuevo busqué a una señora que hace limpias. Me dijo que lo que traía encima se estaba alimentando de mi preocupación y miedo a perder el bebé. Me dijo que yo tenía un espíritu fuerte y que con ese amuleto no podrían conmigo. Pero en cambio mi esposo sí era una persona débil de espíritu. Lo tenía trabajado su propia madre para que no lo abandonara. Obviamente ella también me había trabajado. Me tenía envidia y me consideraba una invasora en su territorio. La señora me dijo que me había dado una bebida para hacerme perder al bebé, pero como comparto todo con mi esposo no funcionó. De hecho, él se enfermó y hasta pensamos que era COVID porque tenía mucha tos y calentura. Una noche incluso estaba retorciéndose del dolor en la espalda. Lo revisé y estaba lleno de moretones. Ese día estuvo tan grave que se desmayó por unos minutos. Cuando regresó en sí, le reclamaba a su mamá que por culpa de él estaba así. Días después de esta revelación tuvimos una fuerte discusión ella y yo. De tan enojada que estaba le dije que yo ya sabía que por su culpa su hijo estaba enfermo. Ella se puso nerviosa y hasta un punto asustada. Me salí de la casa y ella me rogó que no lo dejara solo en ese momento, pero ya no podía más. Le dije a mi esposo que nos fuéramos juntos, pero él siempre dijo que tenía que estar con su madre, que ella era todo para él. Lo tenía completamente amarrado. Yo lo convencí casi obligándolo que se hiciera una limpia y dijeron que traía un muerto encima, y que si continuaba conmigo probablemente iba a morirse. Desde ese día me dijo que no me quiere ver ni en pintura. Aunque también me dice que me quiere, pero ya no nos hemos vuelto a ver. Creo que estamos mejor de esta manera. La virtud. Soy de un pueblo de Colombia que se llama Tumaco. Tengo 20 años y esto me pasó cuando tenía 15. En ese tiempo trabajaba en un restaurante como mesera y vivía con mi madre, mi abuela, mis hermanos y mi tía. De hecho, yo dormía con una de mis tías. Aparte de trabajar, también estaba estudiando. Un día mi mamá me dejó cuidando a mi hermana pequeña de meses mientras ella vendía minutos afuera en el barrio. La acosté en la cuna y salí al baño en el patio. No tardé ni 3 minutos y cuando regresé mi hermana ya no estaba en la cuna. Era imposible que se levantara sola ya que no caminaba en ese tiempo.
Salí rápidamente a preguntarle a mi mamá si ya la tenía, pero me contestó que no. Ella se alertó y comenzamos a buscarla por todo el barrio. Le dijimos a los allegados que nos ayudaran o si la habían visto. Pasaron como 6 horas y mi hermanita no aparecía. Para este punto pensábamos que tal vez se la habían robado, cuando de pronto una vecina que tenía una casa de 2 pisos se levantó de dormir y se asomó a la ventana. Ahí es donde ve a mi hermana encima del techo. Era algo muy raro ya que no teníamos terraza sino tejado, así que no se podían subir. De hecho, ni siquiera se nos había ocurrido buscar ahí desde un principio. Pronto empezó a regarse el rumor de que mi hermana tenía virtud. Luego de eso la llevaron para donde una señora que estaba curando, pero en las noches mi hermana siempre seguía apareciendo debajo de la cama. Lo hacía toda chupada y muy pálida a pesar de que 4 personas la rodeaban para cuidarla. Para esto mi papá tenía otra mujer y tenía otra hija de 1 mes mayor que mi hermana y tenía el mismo problema. Era muy duro para mí ver a mis 2 hermanas que estaban a punto de morirse. Pero mi madre, por miedo a que mi hermana se muriera sin el agua del bautizo, llamó a un padrino. Mientras tanto, mi otra hermana, como la mamá, no eran muy creyentes, así que únicamente la llevó a un hospital. Mi hermana, por parte de mi madre, después del bautizo empezó a mejorar. Poco a poco iba recuperando el semblante. Ya eran pocas las ocasiones que parecía en otro sitio. Un día mi mamá me pidió el favor de que fuera a ver el puesto por unos minutos y yo vi desde lejos a mi padre. Venía sin camiseta y no sé cómo, pero de inmediato supe que mi hermana había muerto. Salí corriendo a avisarle a mi mamá cuando llegó mi papá. Ahí corroboró lo que le había dicho a mi madre. La bruja había ido a matarla al hospital y le había dejado un hueco en la cabeza, ya que ahí decían que tenía la virtud mi hermanita. Ahora que tengo 20 años y yo y mi esposo nos cambiamos a vivir para la ciudad, me di cuenta de que me encontraba embarazada, pero no porque me haya hecho una prueba para comprobarlo. Más bien tuve una especie de sueño. En este tenía una niña en brazos, sin embargo en los sueños escuchaba voces. Estas me decían que la niña no me pertenecía, que le pertenecía a una mujer y que cuando ella naciera se le iba a llevar de inmediato. Ese día corrí a hacerme una prueba de embarazo y salí positiva. Desde ese día mi vida se volvió un infierno. Ya no podía dormir en las noches porque sentía que me estaban vigilando. Me despertaba de la nada sintiendo que alguien me estaba observando. También amanecía con rasguños en la barriga y moretones, como si alguien me hubiera estado golpeando mientras dormía. Yo, muy asustada, le dije a mi esposo que temía que mi hija naciera con virtud. Después de 5 meses confirmé que era una niña por la ecografía. Desde ahí empecé a escuchar voces que me decían que esa niña era de ellos, y que apenas naciera se la iban a llevar. Yo hacía todo por no dormir, pero en cuanto cerraba los ojos en un momento escuchaba aquellas voces. Ya me miraba muy cansada, ojerosa y no me alimentaba bien. Un día me levanté como eso de las 4 de la mañana a hacer la comida a mi esposo. Cuando me quedé sola, claramente sentí que me estaban apretando la barriga muy fuertemente. También escuché una voz que me decía que esa niña no la iba a descubrir, que jamás iba a saber quién era. Cuando llegó mi esposo, entré a bañarme y sentí claramente que me empujaron y caí boca abajo. Ese día fue que la perdí. Cuando pasó eso, escuché nuevamente la voz que me dijo que eso tenía que pasar. Ahora sé que ella iba a venir con virtud, porque en el pueblo donde estoy existe la creencia que la bruja mata a los niños con virtud, ya que cuando estos crecen la reconocen y saben quiénes son. Ella y el otro. Vivo en Tamazopo, San Luis Potosí. Hace 10 años estuve casado con Claudia. Me divorcié de esta mujer porque fue una persona extremadamente complicada para mí. Tuvimos 3 hijos y al divorciarnos los niños se quedaron con ella, porque a pesar de que duramos muy poco tiempo casados, yo tenía que seguir lidiando con ella cada vez que iba a visitar a mis hijos.
Mis amigos siempre me tiraban carrilla diciéndome que yo fui el que decidió casarse con ella, que para qué me quejaba, que si a poco no me había dado cuenta de eso mientras éramos novios. Después de tanta carrilla, una vez simplemente me quedé pensando y me di cuenta que no entiendo cómo es que me pude haber casado con ella. Es decir, que siento que la decisión la tomé muy apresuradamente y sin pensarlo tanto. Fue cuando todas las piezas se encajaron en mi mente. A través de los años yo había notado que Claudia tenía ciertos comportamientos, pero no solamente ella, sino que también sus padres y hermanos también. Me considero muy observador y analizo mucho las cosas, y esos comportamientos simplemente no tenían lógica. Pero en ese entonces no lo alcancé a comprender. Claudia y su familia se dedican a la brujería. Entendí el por qué me casé tan fácilmente con ella. Su familia son unos buscapleitos y su padre, a pesar de ser sacerdote en una iglesia católica, a puerta cerrada platicaba sobre demonios, extraterrestres, fantasmas y libros apócrifos. ¿Cómo fue que no lo pude ver? Odiaban las semillas de mostaza y se burlaban de la Navidad. Decía que por ser fechas falsas, pero en realidad solamente se querían burlar del nacimiento de Cristo. Claudia tenía un olor extraño que desaparecía en los octubres de cada año. En una de esas ocasiones llegó con un tatuaje del diablo y unas palabras en latín. A nuestros hijos los trató mal mucho tiempo, a tal punto que decidí que los pequeños tenían que vivir conmigo. Este tipo de detalles y más me hicieron dar cuenta de que Claudia era una auténtica bruja. De hecho, ella me había dicho que sus abuelos ya estaban muertos desde antes de conocerme. Pero hace un par de años después de divorciarnos, un amigo me dijo que estaban velando a los abuelos en una funeraria, que ella estaba ahí llorándoles, y que a los pocos días escuché el rumor de que había muerto un brujo muy importante de la región. No dijeron su nombre, pero ya sabemos de quién estaban hablando. Total que yo ya estaba un 90% convencido de mis sospechas. Pasaron los años y un día pasó algo impactante, algo que terminó convenciéndome al 100%. Resulta que mi ex-suegro se enfermó. Cáncer de estómago era el diagnóstico. Estaba en fase terminal y Claudia lo estuvo cuidando. Pero el señor empeoraba cada día más al punto de que en algún momento simplemente no abrió los ojos. Se le complicó demasiado la cosa y lo tenían entubado. Estaba ya en un estado vegetal, por lo que los hermanos de Claudia decidieron desconectarlo para que descansara en paz. Yo no estaba enterado de nada y fue mi ex-suegra la que me llamó y me dijo: Claudia está desaparecida desde hace horas. No me contesta el celular ni a su novio. ¿Tú sabes dónde está? Se fue molesta porque sus hermanos quieren desconectar a su papá. Dijo que iba a una librería, pero no sabemos cuál. De casualidad tú tendrás alguna idea. Pero yo no sabía nada y solamente recordé cuando se iba por días. No podía darle más información de la cual no tenía realmente. A las horas de desaparecida me llamó Claudia y me dijo así sin saludar: Oye, mis hermanos quieren desconectar a mi padre, pero yo no quiero. No encuentro algo que necesito urgentemente y voy a tener que hacerlo de otra manera. Necesito que me hagas un gran favor y me lleves a Oaxaca. Hay un pueblo donde está un chamán que mi padre me dijo que si llegaba la emergencia, lo contactara inmediatamente para que nos ayudara. Es un lugar muy retirado, pero en serio necesito ese favor. No le quiero decir a mi novio por qué le molestan estos temas. Te necesito a ti. Nos tenemos que ir ahorita para llegar como a las 2 o 3 de la madrugada. En serio, no quiero que mi padre muera porque él tiene miedo que los espíritus oscuros vengan por él. Y él todavía no está listo. Yo accedí a llevarla porque quería ver directamente dónde estaba este tipo de lugares. Debo admitir que sentía que no debía hacerlo, pero quería despejar toda duda por completo. Me preparé, me bebí un Red Bull y por primera vez me bebí un café negro. No me gusta el café, pero quería estar completamente alerta. Preparé el carro y me llamó y me dijo: Olvida eso, ya me regañaron los sabios. Me va a llevar un tío mejor. Al día siguiente me llamó como a las 6 de la mañana. Por fin lo logré, me dijo. Contacté al chamán y todo está arreglado.
Mi papá se va a poner bien. Esto lo dijo con una voz de esperanza y alegría. ¿Cómo estás tan segura?, le pregunté. Porque él me ayudó a contactarme con el otro. Me dijo que todo estaría bien. Luego siguió diciéndome un par de palabras inentendibles para mí. El otro, le pregunté. ¿Cuál otro? Pues ya sabes, el otro. Me dijo más palabras que no entendí y le dije que hay otro chamán o quién es el otro. Entiende, el otro es el que no se puede mencionar, el que no es Dios, el otro. La piel se me erizó y ella prosiguió. Hablé con el otro y me dijo entre susurros que me regresara a mi casa. Mi papá va a estar bien dentro de una semana. Se despidió y colgó, y a la semana su padre se levantó y ya anda vivo y coleando. El señor no me puede ver a los ojos porque sabe lo que yo sé. Con Claudia ya perdí todo contacto desde hace tiempo. Se fue de la ciudad y como ve mis sospechas no eran tan erradas.